¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son las condiciones de la niñez en nuestro país? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el padre José María Tojeira. Él es el director del IDUCA. También nos acompaña Nadine Perrault. Ella es representante de la UNICEF en nuestro país. Y también nos acompaña el señor Jimmy Vázquez. Él es especialista en política social también para la UNICEF aquí en El Salvador. Bienvenidos. Como siempre, padre, un gusto verla. Nadine, Jimmy. Un gusto. Bueno, quizá quisiera empezar entonces con usted, Nadine, para que nos dé quizás una vista general acerca de cuáles son las condiciones de nuestra niñez en este país. Lo que puedo decir es que en general, si uno tiene una mirada muy general, el país ha avanzado muchísimo en lo de la situación de la niñez. Nosotros acabamos con el Ministerio de Salud a lanzar una encuesta que realmente mira muchos indicadores sobre la situación de la niñez. Por ejemplo, lo que en la salud, en términos de la tasa de vacunación, lo que es de la mortalidad infantil, todo eso realmente el país ha hecho un avance que considerable y tenemos que celebrar esos avances. En términos también de educación, tenemos un nivel de educación también que ha aumentado. Y hay muchos otros temas donde nosotros miramos la situación, donde podemos decir que hay un progreso entre la situación de la niñez hace 10 años en la situación de la niñez aquí. Pero como usted sabe, hay muchos otros desafíos y todos, también temas emergentes que son de preocupación. Ahora, señor Jimmy Vázquez, ya que mencionaba Nadine, si hiciéramos un paralelo entonces entre hoy y hace 10 años, ¿cómo es que estamos ahora mejor? Bueno, habría que ver diferentes, digamos, indicadores, hitos o momentos de la niñez y adolescencia, y quizás ahí lo primero es saber a qué nos referimos y qué queremos evaluar dentro de las diferentes áreas que implican el desarrollo integral de la niñez. Podemos empezar desde el inicio, que es el nacimiento, y para eso cuáles han sido, digamos, los controles prenatales, los mínimos que ha tenido la madre para saber cómo está el crecimiento de su hijo. Podemos ir luego a saber en qué condiciones se dio el nacimiento y luego, digamos, podemos dar el salto de vacunación hasta el trazador de educación. Entonces, ahora, vayamos poco a poco, o sea, digamos, empecemos a ver, digamos, esa mirada integral y lo que podemos encontrar es más del 90% de nuestros nacimientos se dan en partos que son intrahospitalarios o que son atendidos por personas que son, bueno, que tienen algunas capacidades para traer a la luz, para dar a luz, para recibir a los niños. Es decir, 9 de cada 10 niños nacen en un hospital o en una clínica. En un hospital o con una atención especializada que podría ser una partera institucionalizada y demás. Ahora, aún ahí, digamos, ahí hay un primer, digamos, momento que El Salvador no necesariamente era así. Si uno hace la referencia y se va un poco atrás, tal vez no 10 años, yo puedo hablar quizás un poco más atrás, es decir, las mujeres antes tenían más o menos 6.25, hacia 1930 tenían 6.25 hijos, pero de esos perdíamos a 4 y solamente teníamos que nacían realmente o lograban sobrevivir 2. Hoy no es ese el caso, porque obviamente hay una mejor atención. Y después hay un segundo momento que es la vacunación. El caso de El Salvador tiene una vacunación completa a un año que es aproximadamente el 80%. Es incluso, decía el subdirector del Instituto Nacional de Salud, por encima de las inmunizaciones o la tasa de inmunización completa a un año que tiene Estados Unidos. Las razones son varias, pero el punto es, nosotros hemos hecho ese cambio, hemos logrado ese logro que desde luego pues hay que saberlo mantener en el tiempo. Luego si nos vamos, el punto es de que la sociedad salvadoreña de ahí luego da un salto, porque en nuestro entendimiento hemos salvado a nuestro hijo, lo tenemos ahí vivo, entonces creemos
que es el paradigma que tenemos en El Salvador, es hay que pasar a educación. Pero nuestra educación como tal siempre ha estado pensada a ir a primaria, no necesariamente ir a parvularia, no necesariamente es la construcción que nosotros tenemos. Y de ahí que suponte cuando tú te vas a 1990 y ves cuántos niños ingresaban a primer grado, eran 56 de cada 100. Ahora te llegan 92 de cada 100. Somos exitosos. El punto es después qué es lo que ocurre en esa trayectoria con estos niños. Entonces, mucho está vinculado y mucho de lo que ocurre después está vinculado a ese salto que hemos dado entre haberlo vacunado y luego lo que hoy conocemos muchísimo, la evidencia científica nos demuestra, es esa estimulación que tiene que haber en ese primer tramo, que es donde básicamente existe el desarrollo de un 90% del cerebro, de esa plasticidad, de ese, digamos, registro humano que voy tomando yo y que luego me va haciendo tener diferentes capacidades cognitivas, motoras, psicológicas, sociales, empáticas, que es básicamente cosas, digamos, soft skills, como le denominan, que al final de cuentas pues te inciden muchísimo en un clima de paz y de tranquilidad, de empatía. Okay. Antes de ir con usted, padre, solamente quiero que Nadine tal vez nos pueda dar unas cifras, y es que en el transcurso de cuántos años hemos mejorado esos índices, es decir, de que ya no se nos mueran 4 niños a que casi todos, digamos, sobrevivan. En el transcurso de cuántos años, y si eso ha sido en los últimos 20 años, 30 años, 40 años, no sé. No, la encuesta MIS que hemos hecho mira un poco más como los 10 años, los 15 años hacia arriba. Entonces eso mira cómo era la situación allá en esta época y cómo el país está avanzando. Pero hay otras muchas encuestas también que miran mucho más allá que eso. Entonces hay que ver, como decía Jimmy, qué exactamente estamos buscando, qué queremos evaluar, qué tipo de progresión estamos, que nos interesa. Hablemos de uno entonces, el índice de la mortalidad infantil después de que el bebé ha nacido. ¿Cuántos bebés se nos morían, digamos, hace 15 años? ¿Cuántos se nos mueren hoy? Es muy difícil para decirlo aquí porque antes de dar la tasa, por ejemplo, tenemos una que la tasa de mortalidad de menores de 1 año es 5% para cada 1000 nacidos. Pero eso es en función de esta encuesta que acabamos de hacer en 2014. Pero es muy difícil, como dijo, de manejar esos indicadores y decir cuál fue realmente el progreso del Estado, porque cada indicador es muy importante también en encuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando miramos la tasa de mortalidad, y tenemos una definición de qué lo es la tasa de mortalidad ahora, que no necesariamente es la misma definición que una otra encuesta en 2010 o en los años 90 tenía de la tasa de mortalidad. Entonces es por la cual cuando uno utiliza esos datos hay que ser un poco muy cuidadoso en lo que estamos, en las comparaciones que estamos haciendo. Es decir, si hoy decimos 5,5% por cada 1000 y tenemos una encuesta de 1990 que te dice 5,5% por cada 1000, ¿no son los mismos números? No necesariamente, porque hay que ver cuál era la definición y cuál era también el método que hemos utilizado. Es por la cual es tan importante que este país por primera vez está utilizando este tipo de investigación promovido por UNICEF a nivel global. Eso permite que en los 5 años, como cuando vamos a rehacer, cuando el país va a rehacer esta encuesta, podríamos ahora comparar esos datos de ahora, del 2014, con los datos que vamos a tener en 5 años. Y esto permite también una comparación con los otros países de la región, porque en UNICEF tenemos más de 90 países que están utilizando la misma metodología de investigación, con los mismos tipos de indicadores, con la misma definición, y eso permite ver cuál es la situación de El Salvador en comparación de países de Centroamérica o en comparación de otros países del mundo. Ok, si comparamos entonces 10,7% por 1000 nacidos vivos, dice, de menores de 5 años y menores de 1 año, 5,7 por cada 1000 nacidos. Si nos comparamos eso con países de nuestro
Comparemos con los países con los que los salvadoreños están identificados. Primero Centroamérica y luego Estados Unidos. ¿Cómo nos comparamos con ellos? Pero también, si uno mira los datos, en términos de centroamericano, puede decir que El Salvador está muy bien, pero hay que ver también el nivel de desarrollo del país. Hay otros elementos que tienen que entrar antes de dar una declaración para decir que el país no está avanzando. En términos de países que tienen el mismo nivel de desarrollo, las mismas condiciones, etcétera, la misma cultura, etcétera, podemos decir que a este nivel realmente El Salvador ha hecho un buen avance. ¿Y si nos comparamos con Estados Unidos, donde viven 2,5 millones de salvadoreños? Pero eso es otra cosa. Pero primero que yo no tengo las cifras de El Salvador. Pero son menos allá. Sí. Bueno, listo. Entonces, padre, hemos escuchado entonces que hemos mejorado en estos índices. Le pregunto porque si lo vemos, digamos, a lo largo de 3 décadas, aquí estamos abarcando los últimos gobiernos militares, el primer gobierno de la democracia cristiana, los gobiernos areneros y ahora los gobiernos del frente. Entonces, independientemente de la corriente ideológica a la que representaron y sus prácticas políticas, que en algunos casos fueron, ya sabemos, detestables, sí hubo entonces una sensibilidad en torno a, bueno, si queremos un país, lo primero que necesitamos es que no se nos muera la gente. Bueno, eso es evidente y yo creo que en el caso de los niños hubo como más sensibilidad siempre. Otra cosa es que queden muchos desafíos por cumplir, ¿verdad? Pero sí yo siento que el tema de los niños, sí, incluso creo que los convenios sobre los derechos de los niños se firmaron en tiempos de la guerra civil, ¿verdad? Es decir, que incluso en un momento de máxima tensión en el país, el tema niños era un tema que impactaba, ¿verdad? Y a pesar de que en ese momento además los índices de escolaridad en primaria eran mucho más bajos que en la actualidad durante la guerra, pero el tema sí impactaba. Y yo creo que en ese sentido es como muy importante insistir, como lo estás haciendo tú ahora, en el tema de la niñez en nuestros países, porque así como con los adultos, todos tenemos derechos y los mismos derechos, ¿no? Pero a veces entre los adultos hay una especie de desprecio sobre los derechos de alguna gente o sobre ciertos derechos. En cambio, sobre los niños hay mucha más unanimidad en el país. Y entonces, incluso para una educación en derechos humanos es muy importante empezar con los derechos de los niños. Yo creo que es muy buena idea que los hayas invitado, ¿verdad? A UNICEF especialmente. Ahora, bueno, tengo que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar también de la siguiente fase que ya Jimmy estaba mencionando hace unos minutos, y es la parte de la educación. Porque, ok, ya no se nos mueren los niños, pero ahora, ¿qué hacemos con los niños que tenemos vivos? Sí, ok, vamos a la pausa. Antes de eso, quiero mencionarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto, este es 2513-5000, 2513-5000, o también lo puede seguir en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Gracias por continuar con nosotros, Nadine. Avancemos entonces. Ya sabemos que El Salvador entonces ha mejorado en los índices de mortalidad de los niños, es decir, ya no se nos mueren muchos, ¿verdad? Pero ahora el punto es qué hacemos con estos niños. ¿Cómo está nuestro nivel de nutrición en este país? Tomando en cuenta que el nivel de nutrición definitivamente te condiciona todo lo demás, no solamente cómo te desarrollas físicamente, sino también tus habilidades mentales. Sí, el nivel de nutrición en general es muy bueno. Lo único es que, como todos los países de esta región que han sufrido de la sequía, aquí yo pienso que el país tuvo un pequeño desafío en términos del nivel nutricional de los niños que vivían en esta zona, que fueron afectados por el fenómeno de la sequía. Pero en general el país también ha mejorado en términos de nutrición de la niñez, en particularmente también hasta de los bebés. Como decía el padre,
realmente el interés o la preocupación por la niñez es algo que existió en el país desde mucho tiempo. Un hospital como Hospital Bloom, por ejemplo, la distribución de leche, etcétera, en las escuelas fue algo realmente en tiempos muy ancianos. Entonces, no es algo que solamente ahora que es una preocupación para el Estado, pero sino esto, la nutrición de los niños siempre ha sido una preocupación, y los vemos en eso. Realmente tenemos la prueba en los datos que ahora tenemos sobre el nivel de nutrición. Ahora, señor Vázquez, ¿maneja UNICEF cifras o un índice de desnutrición para nuestro país para, digamos, saber cómo nos podemos comparar con el resto de Centroamérica? Hay algunos datos que son básicamente, no necesariamente son para toda la cohorte de niñez, porque uno de los datos que usualmente se utilizan para esto es lo que se saca a partir del censo de talla, que se realiza con cierta regularidad, y eso se hace, como decía, no en toda la cohorte, sino que se hace el censo de talla de los escolares de primer grado. Entonces, eso te da más o menos una idea, pero de ese, digamos, de los que están más o menos que te llegan al primer grado, ¿verdad? Entonces, que estaríamos hablando de un niño de 7 años. Hacer, digamos, una valoración de toda la gama de indicadores que necesitas para saber la malnutrición, entonces tú necesitas hacer mediciones antropométricas. Para eso, no solamente ver el peso, sino el peso por talla, el peso por la edad, y definitivamente son cosas que por lo menos, o sea, nunca hemos logrado hacer un censo de esa naturaleza, no lo hemos podido hacer. Definitivamente lo que hay son algunos trazadores que te permiten saber más o menos cómo va esta situación. Y esos trazadores lo que indican es de que ha ido mejorando pues la nutrición. Bueno, si mal no recuerdo, cuando nosotros estábamos acompañando al Instituto Nacional de Salud y hacían la entrega pública de la Encuesta Nacional de Salud, una de las cosas que se mencionaba es justamente esto, pero se advertía de otra cosa. Pues se advertía y se decía, mire, ya no se trata tanto de un tema de desnutrición como de malnutrición. Bueno, esto desde la óptica salubrista lo que significa es que a lo mejor ya no es que un niño esté desnutrido, sino que puede existir algún mecanismo que te lleve a obesidad. Entonces, se hablaba más o menos de un índice aproximado como de 6%, que ese va, digamos, de alguna manera exponencialmente, que es lo que dicen los entendidos en la materia. Ahora, fíjate, yo quisiera quizás retomar solo dos cositas, porque sí me parecía muy importante lo que tú mencionabas, y es el tema de la niñez como tal, porque también hay que poner en perspectiva cuántos son. O sea, nosotros realmente lo que pasa es de que estamos acostumbrados a ver muchos niños, pero ¿cuántos son? Entonces, creo que la vista demográfica es una cosa muy importante. El Salvador tiene más o menos entre 2.4 y 2.7 millones de niños, niñas, adolescentes, personas que están entre 0 a 17 años. Y recordemos que El Salvador es un país sumamente joven, no solo por ese stock que ya está ahí, sino porque cada año le llegan más o menos 100,000 bebés. O sea, estás hablando de que aproximadamente en una hora de programa pueden aparecer más o menos de 10 a 14 niños. Entonces, esto es bien importante porque no es, digamos, no es un inventario que hay flujos. Entonces, y eso definitivamente que hay que saberlo concebir desde el punto de vista del que hace política pública y que él toma decisiones, porque significa que no tengo que lidiar únicamente con el stock de los que están en educación, sino que tengo que saber que vienen más y que tengo la oportunidad ahí de hacer cambios en sus trayectorias de vida. Eso sí me parecía que era muy importante. Y lo otro de decir, tú mencionabas como algo así como una idea de cómo ha funcionado la infancia como pivote. Y en realidad, cuando uno ve la historia, en 1985, algo que ocurrió, de hecho, que fue UNICEF tuvo muchísimo trabajo ahí, la gente no se acuerda de lo que se llamaban los días de tranquilidad. Pero los días de tranquilidad era una cosa en la cual el gobierno, la guerrilla, la Fuerza Armada, todos teníamos algunos días que era para inmunizar a todos nuestros niños. Inmunizábamos, y eso lo hicimos desde 1985 hasta que alcanzamos la paz.
inmunizate. Entonces ahí hay mucha gente que dice, ahí quizás se instaló la idea de que era posible, si se podía parar por unos días la guerra, a lo mejor era posible terminarla. Hay gente que lo ve así. Inmunizamos a 250,000 niños. ¿Qué significa eso? Que entonces todas esas causas que eran, tú las podías prevenir, se iban a morir, los inmunizaste en un momento súper crítico. Entonces, y la lección para ahora es decir, bueno, tuvimos ese momento de lucidez colectiva, ahora igual hay un montón de niños que necesitamos darle una trayectoria de vida de desarrollo. Entonces ahí está la oportunidad. Ahora, señor Vázquez, la antropometría histórica, de hecho se han hecho estudios y si bien es cierto la estatura de una persona puede depender hasta de más de 690 y pico factores, entre ellos la parte genética. Pero mi punto es, porque si mal no recuerdo, en este país la estatura promedio de un salvadoreño es 1,65, la de una mujer es 1,55. Recuerdo haber leído estudios o reportes más bien que te mencionaba que en Europa, no sé si era Dinamarca o Noruega, habían pasado de ser los más bajos de Europa a ser los más altos. Es decir, habían crecido en el transcurso de 100 años unos 10 o 15 centímetros. La pregunta es si eso ha pasado con nosotros o no y si eso puede ser adjudicable precisamente a la alimentación que nosotros tenemos y por lo tanto así estamos bien nutridos o desnutridos. Yo creería que la respuesta a eso es los trazadores antropométricos, por lo menos esa trayectoria de estaturas es algo que yo por lo menos no lo conozco y no creo que lo tenga El Salvador, no lo conozco, debo decirlo muy francamente. Lo que sí uno puede ver es que los indicadores de desnutrición han ido en disminución. De hecho, cuando tú revisas y ves las cifras oficiales que se incluyen en el último informe de avance en el cumplimiento de los ODM, porque ahí había una meta relacionada a desnutrición, ahí había una meta relacionada a mortalidad, pues lo que hemos encontrado se ha logrado. Ahora, hay un remanente, porque hay todavía desnutrición, pero como hablábamos de tendencia, la tendencia es que ha ido a la baja. Y lo que yo mencionaba es de que desde la óptica de salud, dicen, bueno, ahí todavía tenemos una parte que tenemos que identificar, porque el punto es, cuando tú te acercas, suponte que fuera un 6%, identificar ese 6% en el territorio es bien difícil. Es más fácil que yo tenga avances mucho más rápidos si es más amplia, digamos, la necesidad que tengo que cubrir. Llegar y universalizar, llegar a 100 o llegar a 0, desde faltando un bolso tan pequeño, eso es bien difícil. Entonces necesita una focalización. Habrá que ver cuáles instrumentos está desarrollando la instancia que es el Ministerio de Salud. Pero sí, definitivamente la trayectoria es positiva. Lo que ellos sí advierten ya es decir, mire, al parecer necesitamos ya empezar a ver qué es lo que están comiendo los niños, porque no es que ya que estén desnutridos, sino que más bien estamos viendo algunos factores de obesidad. Eso es lo que me parece. Creo que eras 38% en adolescentes hasta de 15 años, ¿no? En un informe que sacó el Ministerio de Salud. Padre, yo quiero preguntar, usted es especialista en educación. Usted ha visto los resultados de la PAES, por ejemplo. Ahora, la PAES siendo tal vez la culminación, no sé si decir la culminación, pero uno de los test, digamos, finales, luego de 12 años de educación, partiendo, digamos, desde la preparatoria o el kinder. Nuestro sistema educativo actualmente es capaz de aprovechar los talentos naturales que traen los niños asumiendo que vienen bien nutridos. Vamos a ver, tal vez previo a alguna cosita. Mira, yo creo que en política de la infancia el Ministerio de Educación empieza sus políticas a los 5 años del niño, en la práctica, ¿verdad? Es decir, hay una etapa de la infancia que está legalmente bastante desatendida. Se toca el tema de la inmunización, se reparten vitaminas, algo de alimentación, pero ahí hay un lapso entre los 0 y los 5 años que hay muy poca organización estatal, ¿verdad? Eso tiene que haber un avance. Ahí hay una especie de paréntesis. En la idea de la gente, el niño es el niño que va a la escuela, ¿verdad? Es decir, los anteriores casi no aparecen, ni en las políticas públicas,
ni en el debate, etcétera. Tal vez el tema de la vacunación, de la salud, sí, un poco cierta alimentación para los sectores más pobres, pero ahí hay una parte que está desatendida y, como decíamos, es una parte muy importante tanto a nivel de alimentación como de estimulación temprana, ¿verdad? Es decir, los niños debían estar de alguna manera en instituciones públicas desde los 2 años en adelante como mínimo, ¿verdad? Y no están la gran mayoría, ¿verdad? Es decir, los 2 años, si llega al 3% los que están, es hasta mucho. Entonces, ese es un factor previo que yo creo que es importante mencionar y cambiar también en el pensamiento. Los niños son de los 0 y tiene que haber políticas públicas de los 0 hasta los 18 años, digamos, ¿verdad? Hasta los 17, terminar con los 18. Y lo segundo, lo que tú me preguntas, sí, yo creo que es un tema importante. De poco en el Consejo de Educación nos decían que de los niños que terminaron el 6º grado en el 2011, pues información del Ministerio de Educación, de los niños que terminaron el 6º grado el 2011, se graduaron de bachilleres en el 2016 el 42%. Entonces, ha habido una pérdida ahí, es decir, el sistema tiene todavía unas debilidades como fuertes, ¿verdad?, a la hora de atender a la gente. Evidentemente, se nos decía que al 6º grado entraba el 93%, ¿verdad?, de la población. Todavía quedan unos atrasados, otros probablemente se reincorporarán a través de la repitencia, ¿verdad?, porque hay unos índices de repitencia todavía un poco altos, pero de todas maneras uno en grueso puede decir que el bachillerato lo termina aproximadamente el 40% de la población en edad de terminarlo, ¿verdad? Esto es una debilidad del sistema, evidentemente. Se ha avanzado porque antes era menos. Yo creo que el promedio de educación con bachillerato en el país anda por el 30%, bueno, se gradúa el 40%, pero también algunos especialistas en educación y desarrollo insisten en que los países no alcanzan la meta del desarrollo hoy en día, ¿verdad?, con la globalización, las tecnologías, etcétera, hasta que su población no tiene un nivel de bachillerato en el 70% de la población. Entonces, claro, graduando al 40%, difícilmente, imposible llegar al 70%. Entonces, digamos, hay como un gran desafío ahí. Ha habido, yo creo que grandes mejoras, pero yo creo que estamos llegando al momento de enfrentar esos desafíos que nos quedan para dar el salto. En el tema de nutrición también yo creo que hoy es muy importante combatir la pobreza, porque es ahí donde hay más posibilidades de desnutrición, ¿verdad? Es decir, y todavía tenemos pues un 31.8% en las últimas medidas más o menos de gente en pobreza, entonces 31.5%. Entonces, bueno, eso hay que tratarlo también. La lucha contra la pobreza debería ser una lucha urgente, tanto para atender la nutrición, como los derechos de la gente también, y también para, en la medida en que desciende la pobreza, es más fácil incorporar a los niños a sistemas educativos, vamos a decir, a partir de los 2 años, ¿verdad? Es decir, que estén integrados ya en las políticas públicas de apoyo de todo tipo, apoyo psicomotriz, psicológico, alimenticio, de observación de su propio desarrollo, cuidados diversos, ¿no?, pero que estén incluidos dentro de la política pública del país. Ok, como decía, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Nadine, hablemos un poco de entre 0 y 3 años de la vida de un niño es sumamente vital entonces que tenga un buen desarrollo y una buena nutrición. Los índices que ustedes manejan nos dicen que esto efectivamente es así. ¿Cuánto o hasta qué edad, digamos, de tu desarrollo mental cuando eres niño
te precondiciona si puedes o no puedes aprender lo más posible o desarrollar más talentos ya, digamos, en tu etapa como adolescente? Los estudios nos dicen que realmente los 3 primeros años son los más importantes para la niñez en general, en todos los sentidos, en el sentido de la facultad de poder aprender, de poder ser una persona estable, de poder contribuir a la sociedad, etc. Y yo pienso que, como dijo el padre, es donde el país tiene un problema. Solamente hay, en general, en los estudios también, las investigaciones nos dicen que hay 3 pilares como muy importantes. Uno, lo que hemos hablado, que tiene que ver con la nutrición, una buena nutrición, porque una malnutrición puede afectar el cerebro, el desarrollo del cerebro. También hay otro pilar que tiene que ver con la simulación, todo lo que es lo cognitivo, la atención que la familia puede dar, la afección y todo eso que son elementos muy importantes también en el desarrollo del niño. Y el tercer pilar, que es el pilar de protección frente a la violencia, que es también un área muy importante porque un niño expuesto a la violencia cuando es pequeño tiene un paro del crecimiento del cerebro, y eso la neurociencia lo está diciendo mucho más. Pero lo que pasa es que solamente 2.1% de los niños en ese rango de edad tienen acceso en centro de desarrollo integral. Entonces son los niños que tienen esa capacidad de tener esa aptitud de ser estimulados y también tienen esa capacidad de poder ser más o menos protegidos, porque son donde se puede reportar, investigar y detectar familias donde puede tener violencia. Y eso no está pasando, porque solamente 2.1 están en un sistema. Y eso tiene una repercusión en las escuelas. Cuando es verdad que el nivel de primaria es muy alto, más de 90%, pero después dejan las escuelas o tienen que repetir la clase. ¿Por qué? Porque empezaron muy tarde. Y también eso tiene que ver también con la edad de primaria. Entonces, realmente es un lapso que es un primer lapso desde 0 a 3, que es muy importante para la niñez, donde la niñez no es atendida, y también de 3 a 6 ahora para la entrada en las escuelas, donde este niño o esta niña no es preparada, no tiene los elementos para prepararse a entrar en la escuela, porque es un periodo muy importante de transición que permite que cuando el niño esté en la escuela, se quede en la escuela y pueda aprender. Y eso tiene mucho también impacto sobre el desempeño escolar. El niño puede estar en la escuela, pero el desempeño escolar, lo que el niño va a tener a aprender, tiene mucho que ver en los años anteriores. Entonces, es por la cual para nosotros realmente el tema de la pequeña infancia es un tema importante para ese país. Es donde nosotros pensamos que ese país tiene que apuntar. Se necesita de una inversión muy fuerte para realmente tener los logros y aprovechar lo que el sistema educativo tiene que ofrecer. Ok. Ahora, señor Vázquez, en inglés usualmente se plantea una dicotomía en diferentes debates, en diferentes ciencias. Es nurture versus nature. Si tenemos ya, digamos, la naturaleza en el niño y que hemos logrado que nazca, que no se muera y luego que esté bien nutrido, digamos, pero eso es como lo básico de lo básico, pero luego viene la crianza. Si en este país un 80% de la población, según el Banco Mundial, sobrevive hasta con $300, si tenemos más o menos una distribución poblacional de entre el 60% en el área urbana, 40% en el área rural. En el área rural seguramente sobreviven con muchísimo menos. Tenemos un nivel de escolaridad promedio de 6º grado. En el departamento de San Salvador dicen que es de 9º grado. Pero no son ni un gran 6º grado ni un gran 9º grado. Entonces son básicamente personas con cierto, digamos, nivel educativo relativamente deficiente, los que están tratando de criar a otros niños. Entonces entra a jugar un factor fundamental, el que por lo menos en un primer momento tomemos conciencia de que entre 0 y 3 años necesitamos de tener una gran atención sobre estos infantes, pero segundo, luego poner el dinero donde están nuestros pensamientos, es decir, crear instituciones que realmente puedan agarrar a estos niños y ayudarles a estas personas que obviamente no tienen grandes recursos en este país. Y para eso yo lo que nosotros hemos visto de diferentes estudios es
En realidad, bueno, tú ves, veamos varios ejemplos. Si tú ves, por ejemplo, lo que nos señala el Premio Nobel de Economía James Heckman, él lo que dice es, por cada dólar que se invierte en esta primera etapa, tú tienes retornos de 4 a 9 dólares, incluso hasta 15, dependiendo de cuán bien estimulado estuvo esa persona, ese bebé, durante ese primer ciclo de su vida. Es decir, esa inversión se paga sola y se paga antes que tú hayas llegado a los 15 años. ¿Por qué se paga sola? Bueno, porque entonces yo no tengo que tener gasto administrativo para tener que ir a buscar a dónde esté ese niño que se me salió de la escuela, entre otras cosas. Entonces, ahí hay un primer dato. Primer dato, El Salvador no tiene, digamos, no es una aplicación para El Salvador, es lo que él ha hecho en los programas que ha logrado ver de Estados Unidos, que tampoco, digamos, son muchos, pero los que hay, pues esa es básicamente la tasa de retorno. Si queremos verlo desde un punto de vista un poco más financiero, es lo que se tiene. Lo que tú decías es lo siguiente. Ahora, en ese tramo, o sea, hay que ver que cuando un niño nace, los padres tenemos como licencia de paternidad 3 a 4 días. O sea, eso es lo que tú tienes, digamos, el entendimiento nuestro, eso es lo que nos ha llevado a tener. Y la madre, por vía de lactancia materna, hemos llegado a tener 4 meses de maternidad. Pero luego los padres tienen que salir y van al mercado laboral. Es lo lógico, es lo que pasa en cualquier sociedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, nosotros decimos que tenemos aproximadamente el 65% de los hogares salvadoreños tienen al menos un niño, una niña o un adolescente. En el 65, o sea, 2 de cada 3. Ahora, lo que tú encontrás es datos oficiales. Esto es del informe de pobreza multidimensional que se lanzó entre el gobierno de El Salvador y UNICEF. Uno dice el 60.5% de esos hogares hay un adulto que está en situación de subempleo. Eso significa que no tiene la capacidad para estar al frente del cuidado de ese niño, esa niña o ese adolescente. Entonces, claro, porque nuestra manera de trabajar es, tenemos que salir al mercado laboral, entonces la pregunta es, ¿quién cuida de nuestros niños? Y ahí es cuando tú te vas a la parte institucional, y entonces ahí te das cuenta que realmente la infraestructura es muy poca. Y entonces lo que uno hace son arreglos informales, ¿verdad? Pero digamos, ahí hay un primer pilar, que es el cuidado y crianza, pero también el cómo se va a cuidar. No necesitas mayor cosa, digamos, que tengas que construir grandes estructuras. Se trata de cosas que son como entre 6 y 18 meses. Lo que dicen los entendidos en la materia es, necesitas crear apego. Entonces, ¿cómo se crea el apego? Que cuando cambio el diaper, le hablo al niño, hago algunos ejercicios y demás. Entonces, son cosas que son muy baratas de implementar, pero necesitas política pública para que quien está al frente de ese niño ahí, entonces pueda ejecutarlo. Ese es el tipo de cosas que, digamos, no hemos tenido la sensatez de ir hacia eso. Tampoco es que, digamos, los estudios de la neurociencia pues son relativamente, digamos, nuevos, y en tal sentido, pues lo que nos da es a nosotros una oportunidad, en vista de que demográficamente somos y seguiremos siendo un país joven. Ahora, padre, usted ya lo ha mencionado en muchísimas ocasiones de diferentes maneras. El Salvador es un país donde hay varios países, es decir, hay un país de los afortunados y hay un país, digamos, de los no afortunados, solo para mantenerlo ahorita en dos. El Estado se supone que tiene que cumplir un rol ecualizador también, como una especie de nivelador. Son el conjunto de los recursos de todos los ciudadanos los que de alguna manera se distribuyen, ¿verdad? De tal manera de que podamos ayudar a los que fueron menos afortunados que nosotros a la hora de nacer, y el producto final que desearíamos es armonía social, lo que no tenemos ahorita, eso está claro. La pregunta es, ¿nuestro sistema educativo en este momento está ayudando a nivelar esas desigualdades que tenemos cuando nacemos? Bueno, la respuesta así inmediata sería no, ¿va? Ahora, yo creo que hay bastante conciencia en el sistema, y ya desde hace años, hay que decirlo también, no solo ahora, es decir, desde hace años, de que tiene que avanzarse en esa ecualización, ¿verdad? El sistema es todavía bastante inequitativo, da distintas posibilidades. El sistema educativo en general, que incluye públicos y privados,
Pero tanto dentro de los privados como dentro de los públicos hay diferencias muy notables. Hay algunos privados que son horribles, que yo pienso que deberían cerrarse, algunos privados, honestamente, ¿verdad? Y hay algunos públicos que ciertamente deberían invertir bastante más para equilibrar, ¿verdad? Hay también privados excelentes, digo, de hecho, creo que es entre los 20 o 30 colegios mejor evaluados en la PAES, la gran mayoría son privados, ¿verdad? Es decir, en el primer lapso de, creo que, no sé, 30 por lo menos, la gran mayoría son privados, ¿verdad? De los mejor puntuados en la PAES. Bueno, es decir, hay colegios privados muy buenos, los hay malos también. Hay colegios públicos muy buenos, es decir, pero también los hay malos. Es decir, ecualizar es una tarea, es decir, que pasa por la formación de los maestros, por el salario de los maestros también. Mira, a veces se dan, a mí me contaban en San Miguel, un buen colegio de San Miguel es el ICO, Instituto Católico de Oriente, es de los hermanos maristas, sí. Entonces, me decía el director que los mismos profesores que daban clase en la mañana en el ICO, daban clases en el público en la tarde, ¿verdad? Es decir, porque necesitaban, bueno, querían tener un salario suficiente. Claro. La diferencia, claro, es que en el ICO se involucran los papás, tienen que llegar puntualmente, hay supervisión, hay libros, hay biblioteca, etc. Y en el público hay un poco más de desorden, aunque sean los mismos profesores, hay cansancio después de todo el trabajo del día, los rendimientos en la PAES eran distintos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entra también el salario de los maestros, que tengan no jornadas de 10 o 12 horas de trabajo, sí, como tienen algunos, y un salario decente, porque todavía hoy el salario de un maestro al terminar 30 años de trabajo es un salario equivalente al que un universitario a veces puede conseguir en 2 o 3 años de trabajo, nada más, ¿verdad? Entonces, dice, apreciamos el trabajo del maestro. Un poco. A mí me contaban uno de los amigos de Jimmy que a veces viajan a ver experiencias internacionales, ¿verdad? Me contaba que en Finlandia, creo, que había estado hablando con maestros y tal, y decía, no, yo me atrasé un año en algo, no sé cómo era la cosa, es decir, pero porque a mí me salía que tenía mucha capacidad para ingeniería, pero yo prefería ser maestra. Y entonces preferí ser maestra. Y decía, bueno, usted tiene una vocación muy grande, ¿verdad? Le decía, porque claro, un ingeniero y un maestro. Y decía, bueno, me gusta ser maestra, pero digo, no es vocación de sacrificio, porque un maestro en Finlandia gana igual o más que un ingeniero, ¿verdad? Entonces, bueno, Finlandia después en las pruebas PISA, que son las grandes pruebas internacionales de educación, suele quedar en los primeros lugares. Es decir, si valoramos el trabajo del maestro y lo apoyamos en la formación, ciertamente, hay que formarlo mejor y pagarle mejor, las dos cosas. Claro. Es decir, si hacemos eso y bueno, y creamos la infraestructura para que todo el mundo pueda estar allí, las cosas mejoran exponencialmente. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo, padre José María Tojeira, Nadine, señor Vázquez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias a ti. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Rafa García. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.